Magro edita o es uno de los editores del portal especializado en esta materia que se llama Bichos de Campo, que nosotros acá siempre lo recomendamos, muy profesional para entender lo que está pasando en el área rural. Y lo voy a saludar para charlar del tema INTA. Martías, ¿cómo andás? Mariano te saluda, ¿qué decís? Hola Mariano, encantado, muy bien acá. Bueno, me alegro de Oh, escucharte, estimado amigo. igualmente, che. Bueno, vos sabés que yo antes de hablar con vos hacía una introducción de toda esta fiebre desregularizadora y centralizadora que tiene el ministro de Economía y el ministro de Sturzenegger. Y yo contaba que por lo menos lo que vi ayer es que de toda esta lista de organismos reestructurados, INTA, INTI, Instituto del tema cannabis y demás, me pareció que el tema del INTA fue el que más rechazo y crítica ha generado de todos estos. Primero, para los que no están en tema, explica bien lo que es el INTA. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tiene, bueno, 70 años de historia. Es post-peronismo, nació en 1950 y cuando los países, la Unión Europea, Estados Unidos, todos los países, después de la Segunda Guerra Mundial, veían cómo, digamos, incrementar fuertemente la producción agrícola. La CEPAL aquí en esta región del mundo recomendaba a los estados tener organismos, institutos que justamente, digamos, llevaran a nivel del productor la revolución verde que se estaba produciendo en los laboratorios, la introducción de nuevas semillas, de agroquímicos, Ujú. de maquinaria agrícola, y bueno, nació el INTA, que desde los 70 tiene una ley de autarquía financiera, política, que no siempre se cumple en materia económica, porque depende mucho, pues recauda su propia plata a través de impuestos fijados por ley, como tasa a las importaciones, pero después viene el ministro de Economía de turno y se lo lleva la plata y le Claro. da migajas. Pero bueno, la autarquía política, que es lo que se liquidó ayer, implicaba la participación de las entidades de productores, de ACREA, de las universidades, en un consejo directivo, que un poco definía los rumbos y definía las decisiones. ¿Por qué Sturzenegger promovía esta reforma del INTA, digamos, esta reforma en la conducción en el sistema de gobernanza del INTA? Porque básicamente ese consejo directivo garantizaba la autonomía en la decisión política, al punto tal que evitó, hasta ahora por lo menos, que la motosierra, día por el gobierno, entrara fácilmente en ese organismo. Necesitaban someter la gobernanza del INTA para entrar a podar ese organismo, que es lo que quisieron hacer desde el principio, y que en el caso del INTA, que es un patrimonio muy rico que tiene el Estado agropecuario, implica 6.000 personas, las quieren reducir a 4.500, por eso hay tanta resistencia a los trabajadores del Ujú. INTA, y por otro lado hay un capítulo ahí con los bienes inmuebles del INTA, que son muchísimos en todo el país, porque hay como 50, 60 estaciones experimentales y un montón de oficinas en todo el interior, pero las experimentales son las más cotizadas porque cada una de ellas tiene tierras, Claro, campos, claro. que son los que usan para los agrónomos que trabajan en el INTA para hacer sus investigaciones, sus ensayos. Bueno, en algún momento trascendió un proyecto de la ABE, la Administración de Bienes del Estado, con ganas, digamos, que incluso enmarcaban lo que era potencialmente subastable. Entonces, hay todo ahí un gran interrogante sobre los bienes del INTA, que por supuesto es un organismo que, como todos en los gobiernos anteriores, en estos 20 años de kirchnerismo, tuvo grados de politización, no exagerados, ha sido mucho más exagerados en otras áreas, pero siempre una minoría intensa de técnicos kirchneristas existe, Ujú. pero me parece que el grado de reforma que plantea el gobierno libertario respecto no se justifica en esto. Eso es, hay muchos técnicos que siguen haciendo su trabajo y que en realidad desde hace un año y medio, desde que entró Milei al gobierno, viven en ascuas respecto de lo que iba a suceder con su futuro. Claro. Bueno, esta es como un poco la definición de una novela que lleva muchos meses, y en donde tampoco son apenas las internas entre Sturzenegger, que evidentemente triunfó con este decreto, y el ministro de Economía, Luis Caputo, que pretendía o que llevó a cabo una intervención más delicada, más sutil en el sistema y que ya había entrado con su propia gente. Entonces,
El INTA, digamos, genera muchas discusiones cruzadas, porque además es muy caro a la sensibilidad de muchísimos productores, aunque Claro, claro, haya un núcleo duro agropecuario que diga que es una cueva de ñoquis. La verdad que si uno va al interior y recorre este país, siempre te aparece un técnico del INTA investigando algo necesario, ¿no? Ujú. Así que nada, ese es Bueno, un poco... dicen que implica una caja, o lo leí por ahí, que una caja de algo así como 500.000 millones de pesos, que supongo que estarán los bienes ahí metidos, los que decís vos, por ejemplo. Es lo que dice Sturzenegger. Sturzenegger entró, bueno, ya a esta altura a mí los funcionarios que mienten desde la función pública me enervan, me ponen muy nervioso, porque una cosa es mentir desde la actividad privada y Claro, desde la tribuna política y otra siendo funcionario. Sturzenegger dice que el INTA tiene un presupuesto de 400.000 millones de pesos anuales. Eso es lo que recauda el fondo del INTA. El INTA tiene una cuenta, al ser autárquico, tiene una cuenta independiente dentro del Tesoro, y ciertamente desde la década del 60 tiene los mecanismos de recaudación de fondos propios que tienen que ver con una tasa estadística sobre las importaciones. En un momento se financiaba con retenciones el INTA, en los ujú, 70, después se aplicó una tasa de importaciones. Eso es lo que teóricamente recauda el INTA en esa cuenta, los 400.000 millones de pesos, pero de ahí al INTA le han llegado 140.000 millones, porque todos los años sucede lo mismo. Digamos, la autarquía financiera es una entelequia, el ministro de Economía de turno interviene sobre esas cuentas, se lleva la plata y después le da, como cualquier otro organismo, claro. un presupuesto. Y de hecho hubo momentos de la historia reciente, en el anterior gobierno, donde los investigadores del INTA se iban porque cobraban miseria, Claro. y entonces se iban tentados al sector privado. Entonces es una falsedad más de las tantas. La otra falsedad la dijo ayer el vocero Adorni, diciendo que el INTA se había duplicado su personal en 20 años. Es otra falacia. El INTA llegó a tener 3.700, 3.800 trabajadores después de una sangría enorme en los años 90 en el menemismo, un proceso muy parecido a ahora, y de ahí, digamos, empezó a recuperar durante los años del kirchnerismo. Es cierto, entraron muchos becarios, estuvo bueno porque había una generación de científicos que había desaparecido, y ahí, bueno, ¿se coló algún militante? Sí, se coló algún militante, pero entre eso, digamos, entre afirmar que duplicó, hoy tiene 6.000 trabajadores, por supuesto que se puede optimizar, se puede, pero aquí, digamos, la intencionalidad es otra, me parece a mí, Claro, claro, sí, sí. dentro del verso. La intencionalidad es poner el remate, de hecho ya se remató un edificio en Barrio Norte, el edificio histórico del Servicio, que pertenecía al INTA en diciembre. Me parece que viene por el lado más sencillo, digo, detrás de todas las elucubraciones que podemos hacer, lo que nos interesa realmente viene por el lado más sencillo de echar gente, avanzar con eso, con esa poda, dejar un INTA de 4.500 personas, Claro, y vender que es unas cuantas propiedades. que es el que había en la salida de la década, bueno, para unos gloriosos y para otros infames de los 90, ¿no? Claro. Lo que sí entiendo que es un organismo con mucho prestigio. No es que un organismo que, salvo para este discurso libertario, todo el mundo rural lo tiene como un organismo Sí, prestigioso. bueno, está discutido. A ver, hay productores que por supuesto se enojan y van al INTA y qué sé yo, y se creen el centro del universo y dicen el INTA no me da respuesta a lo que les digo. Siempre hay quejas del sector privado y está bien porque te pone una vara alta, pero en general el INTA no está sospechado, aún teniendo un sistema de gobernanza que no depende estrictamente del sector público, sino que en convivencia, era en convivencia, porque esto cambió con las entidades del campo, con la rural, con CRA, con INAGRO, Ujú. con los grupos CREA, con las universidades, digamos, todos esos opinaban, pero aún así es un organismo que no tiene ninguna, a lo largo de 30 años de historia periodística, te puedo decir, ninguna denuncia de corrupción, Mira, salvo algunos que se llevó el auto un poco más de la cuenta, digo, que está difundido en todo el territorio, que es el único organismo que no tiene esta visión, que a mí me preocupa muchísimo más también de este asunto, esta visión libertaria de que el agro termina en Pilar, ¿viste? claro, Siendo generoso y dejándolo pasar la General Paz. claro, Digo, el INTA es un organismo con presencia territorial en economías regionales muy diversas que estos muchachos desconocen por completo, y el INTA es en todo caso una polea entre el Estado y el pequeño productor, que también es un sujeto rural, el que vive en el campo produciendo pequeña escala,
el gobierno no le ha dado pelota a eso. Tiene la Secretaría de Agricultura Familiar, está ahí, digamos, el desmantelamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que se supone que trabaja y contiene a pequeños viñateros, o sea, hay un rasgo acá sojero que domina este debate. Al sojero todo es ineficiente, porque ¿viste? Es el exitoso, el prototipo exitoso del campo argentino. Entonces, claro, el INTA capaz que al sojero no le sirve mucho. Total, es una, digamos, aplanadora que avanza. ¿Se me cortó? Hola, hola Matías. Matías. A ver, ponemos un poquito de música y lo buscamos de nuevo. ¿Te parece, Santi? Así lo terminamos de despedir, porque estaba justito, me estaba encantando lo que estaba diciendo. Y no lo puedo